Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La religión es una mentira que esclaviza. Cristo es la verdad que libera. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hoy les saluda Erika Carrillo y continuamos con la nueva serie El Corazón de Jesús. Compartiremos la segunda parte del tema, Jesús y los oprimidos por la religión. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña Arley García, líder de la iglesia, quien responderá a este tema. Buenos días, Arley. Erika, muy buenos días, y a todos aquellos que nos escuchan en esta preciosa mañana. Gracias por escucharnos, gracias por apartar de su tiempo para que seamos juntos edificados a través de la palabra del Señor. Apreciado oyente, estamos en vivo desde Facebook y le informamos que Radio Primavera se está estrenando el sistema de video en vivo, así que usted nuevamente puede escucharnos por la página web de Radio Primavera ingresando a través de su buscador. Otra alternativa para escucharnos es descargar la aplicación de Radio Primavera y así sintonizarnos desde sus dispositivos móviles. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Arley, en el programa anterior revisamos la primera diferencia entre Jesús y la religión. La religión roba, Jesús da. Recordemos el principio aprendido. Muy bien, Erika. Las religiones tienen dos características por esencia. La primera de ellas es que enseñan falsedad, es decir, tuercen las escrituras para su propio beneficio. Y la segunda es que están interesadas en los bienes de las personas. Es decir, les interesa más la lana de las ovejas que ni las mismas ovejas. Buscan enriquecerse con los bienes de aquellos adeptos a la religión. Entonces, en el pasaje que estuvimos viendo de ese hombre que era ciego de nacimiento y que el Señor Jesús lo sanó, es interesante notar que ni la religión ni los religiosos de la época no habían hecho nada por este hombre que había sido ciego de nacimiento. Y en lugar de alegrarse por el milagro y celebrar que el hecho de que uno de sus compatriotas pues había recuperado la vista, había recibido ese milagro de parte del Señor, ahora están furiosos por ese milagro que hizo Jesús, y porque lo hizo en el día sábado. Según esta diferencia, ¿qué nos roba la religión y qué nos da el Señor Jesucristo? Bueno, veíamos que la religión nos roba el verdadero evangelio. Pues al torcer las escrituras, al coger las escrituras para su propio beneficio, utilizar pasajes fuera de su contexto, pues hace que no se presente un verdadero evangelio, el evangelio de Cristo Jesús. Roba también la alabanza a Dios, pues obviamente aquellos predicadores de la religión prefieren que lo alaben a ellos y no al Señor. Y roba también esas buenas nuevas de salvación, pues al mostrar un mensaje diferente, en ese mensaje donde Cristo no es el centro, donde el Señor no es el centro de las Escrituras, pues obviamente no hay salvación allí. Contrario a lo que el Señor nos da. El Señor sí nos da un verdadero evangelio. El Señor sí nos da estas buenas nuevas de salvación. El Señor ofreció su vida para salvación a cada uno de nosotros. Y también el Señor nos da alegría en medio de la alabanza por la salvación que cada uno de nosotros hemos recibido. Bueno, Arley, ¿cuál sería la segunda diferencia entre Jesús y la religión? La segunda diferencia sería: la religión esclaviza, Jesús libera. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 8 y 9 dice: todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Los religiosos de la época de Jesús
amaban su posición, porque por medio de ella podían dominar y mandar a la gente, esclavizarla. Los religiosos de la época simplemente buscaban que los demás obedecieran sus normas, las cargas que ellos les iban colocando. Pero bueno, acá vemos de que el Señor lo que ofrece es libertad. ¿Qué pasaje bíblico nos muestra esta verdad? Se lo quiero leer en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 13. En adelante, dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo el que dice ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver y quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron: así por miedo a los judíos, pues ya los habían convenido de que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Moisés le habló a Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podrían hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Erika, a la religión no le importa el bienestar ni el bien ser de las personas. Lo único que quiere es expropiarlas, controlarlas, esclavizarlas. Así eran los fariseos y así es el modo operandi de toda la religión. La religión va a esclavizar con su enseñanza de las buenas obras para ganarse el cielo. Esclaviza enseñando que se es posible ser lo suficientemente bueno como para ganarse el favor del Padre. Esclaviza enseñando un evangelio diferente. La religión siempre nos presentará una obra más que hacer para ganarnos la aprobación de Dios. Es como si entonces nosotros hiciéramos las cosas buenas y el Señor, bueno, y a través de esas cosas buenas estuviéramos empezando a torcer el brazo del Señor para que el Señor envíe bendición, para que el Señor envíe prosperidad. Y ese es el gran engaño. Y no solamente eso, sino muchas otras cosas más. Enseñanzas, cargas pesadas sobre la vida de las personas que ni aún ellos mismos son capaces de cumplir. Pero sí las demanda, sí las exigen, pero ellos tampoco son ejemplo. Entonces, de esa manera, la religión esclaviza a aquellos que son los adeptos y que están tratando de buscar al Señor. Viven engañados y esclavizados. Arley, si de esta manera esclaviza la religión, entonces ¿cómo libera al Señor Jesús? Bueno, Erika, en cambio, Jesús nos dice
Vean, ustedes están perdidos. No hay nada que puedan hacer para ir a la vida eterna. Ustedes no tienen esperanza. Eso lo vemos a través de las Escrituras. Pero también el Señor nos dice, pero si ustedes me siguen, si ustedes se dejan guiar por mí, si ponen su esperanza, su mirada en mí, yo los llevaré a la vida eterna. Ese sí es un mensaje de esperanza. El versículo 9 del capítulo 10, el Señor decía, vea, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y es aquí donde tengo que decirle, estimado oyente, Jesús da libertad a sus discípulos por medio de sus mandamientos. Esos mandamientos que el Señor nos da, dice la misma Escritura, que no son gravosos, que no son difíciles de cumplir. Lo que el Señor ofrece a través de su palabra es una entera libertad frente a nuestro pecado, frente a nuestra maldad. El Señor, a través de sus mandamientos, nos viene a dar vida a aquellos que los practicamos. El Señor nos libera del pecado, nos libera de nuestro ego. Los mandamientos de Jesús, cuando se cumplen por y con amor, causan una libertad incomparable, porque es que ninguna religión puede hacer esto, sino que cuando la religión coloca cargas pesadas, la persona se siente oprimida cada día, pero cuando aquella persona, cuando un hombre, una mujer se encuentra con el Señor, el Señor le liberta. Solamente esto lo puede hacer el Señor Jesús. Por eso Él decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Estamos en Vidas con Propósito con la serie El Corazón de Jesús y con este tema, la religión y Jesús que da vida. Arley, hasta aquí hemos visto dos diferencias entre Jesús y la religión. La primera de ellas es la religión roba, pero Jesús da. La segunda diferencia es la religión esclaviza y Jesús libera. ¿Cuál sería la tercera diferencia entre Jesús y la religión? Bueno, la religión mata, pero Jesús muere. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, los versículos 10 y 11, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, a estas alturas podemos decir que este versículo archiconocido de Juan capítulo 10, versículo 10 ha sido malinterpretado dentro del ámbito cristiano. El cristiano promedio ha creído, porque así se le ha enseñado, que el ladrón de Juan capítulo 10, versículo 10 es Satanás. Pero ya hemos visto, según el contexto de este pasaje, que aquí el Señor está hablando es de los fariseos y la religión que representa el judaísmo. ¿Qué dice Jesús que ha hecho el judaísmo en los israelitas? O esa representación, ¿no? Los judíos son, o el judaísmo en esa época es en este momento cualquier otra religión. Entonces, ¿qué ha hecho ese judaísmo? ¿Qué ha hecho otras religiones en el pueblo del Señor? Bueno, Jesús dice que los ha robado, que los ha matado y que los ha destruido. ¿Cómo? Bueno, la falsa enseñanza de la religión judía, donde les hacían creer que se podía ganar la vida eterna. Escuche eso, ganarse la vida eterna. Estaban llevando a los judíos a una perdición eterna. Imagínense, la hazaña más grande de un judío era llegar a ser como un fariseo. El fariseo era el estándar, era el modelo más alto de justicia que ellos tenían para seguir. Era una religión
de apariencia, donde haciendo externamente lo correcto, entonces Dios otorgaría la vida eterna. Ese era el pensamiento en ese momento. Pero aparece un rabino, aparece el maestro que habla que a Dios no se le convence solamente con el exterior, sino que hay que irlo acompañando con el interior. Es más, ese rabino dio enseñanzas revolucionarias a la mente de todo judío que ansiaba ser como un fariseo. El Señor Jesús les dice en Mateo capítulo 5, versículo 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Según lo que acaba de explicar Arley, ¿qué tendríamos que revisar de la vida de los líderes? Bueno, para algunos quizás esto no es tan importante, ver a los líderes ese modelo de justicia, de honra o de ejemplo. Algunos, pues para ellos no es importante o no es relevante, pues él se encargará, o bueno, él tendrá que dar cuentas a Dios, eso es lo que algunos piensan. Pero no, vea, el Señor Jesús dice que es necesario que nosotros como pueblo de Dios revisemos también la vida de aquellos que están liderando, que aquellos que están o que han sido llamados al ministerio. Mateo capítulo 15, versículo 7 dice: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y le dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabe que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial que no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. Déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, pues ambos caerán en el hoyo. Así que Jesús se presenta como el libertador y dice que Él vino precisamente para hacer lo opuesto. Él vino para que los judíos tuvieran vida y para que la tuvieran en abundancia, y que desde luego también para todo aquel que cree en Él. Es decir, hoy día también el Señor Jesús está mostrando que aquellos que nos acercamos a Cristo Jesús, al Maestro, podemos también tener vida y vida en abundancia. La religión simplemente quiere matar y mata nuestra alma, nos destruye, nos lleva a una condenación eterna. Pero Cristo Jesús es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. El Señor es el único que nos puede conducir al Padre. El Señor es el único que nos puede llevar a vida eterna. Claro, por eso es importante que nosotros escuchemos la enseñanza del Evangelio, que escuchemos realmente y vayamos a las Escrituras, y a través del estudio, a través de nuestra relación con el Señor, allí escudriñemos qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están presentando, cuál es el Evangelio que están promulgando, porque hay que tener cuidado. Si es un evangelio, si es una religión que simplemente está dictando normas, que está colocando cargas pesadas que ni siquiera ellos son capaces de cumplir, esa religión está matando y está destruyendo. Arley, tocando el versículo 9, que acabó de usted leer de Mateo 15, dice: en vano me adoran y sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Esas reglas humanas, he visto cómo la religión ha destruido niños, jóvenes, ¿sí? Cautiva sus mentes y el daño que hacen psicológicamente es fuerte. Para esas personas que han sido víctimas, Arley, dales un mensaje, un consejo, una palabra para ellos. Bueno, acérquense realmente al Señor. Como les decía, los mandamientos del Señor no son gravosos y no son difíciles de cumplir. Cuando obedecemos
al Señor por amor. Pero si nosotros estamos viendo que nos están esclavizando, bueno, en Cristo hay libertad. Si le han colocado esa carga pesada y usted ha visto que ni aún sus líderes lo están cumpliendo, bueno, acérquese al Señor, que el Señor le dará plena libertad. Acérquese realmente a un evangelio que da vida, que lleva a salvación y que no esclaviza. Claro, en medio del evangelio de Cristo Jesús, el Señor da mandamientos, da normas, da preceptos que cada uno de nosotros debemos obedecer. El Señor no omite eso, pero cuando nos hemos encontrado con el Señor, nuestra obediencia es por amor. Cuando nosotros nos hemos encontrado con Cristo, queremos hacer todas las cosas como para el Señor. Ese es el consejo que yo les podría dar a cada uno de ustedes. Tener en cuenta que el Señor da verdaderamente libertad. Arley, dar vida, ese es lo que usted mencionaba hace un momento. Jesús vino a dar vida. ¿Cómo se ve reflejado en un cristiano esa vida? Bueno, si Cristo ofreció su vida, porque Él entregó su vida allí en la cruz del Calvario, Él decía, el pastor da su vida por las ovejas, y eso fue lo que hizo nuestro amado Señor, entregó su vida por nosotros. El Señor Jesús murió para darnos salvación. Qué interesante es que ahora que aquellos que nos hemos encontrado con el Señor respondamos a ese sacrificio y lo valoremos. Qué tan importante es que nosotros veamos que si el Señor Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó allí públicamente, tomó forma de hombre, se entregó en la cruz del Calvario. Eso no lo ha hecho la religión. La religión no se entrega, no ofrece vida. En cambio, el Señor ofreció allí su vida para darnos salvación a cada uno de nosotros. ¿Por qué no seguirle? ¿Por qué no obedecerle? ¿Por qué no ser fiel al Señor? ¿Por qué no vivir en santidad si el Señor lo ha dado todo para cada uno de nosotros? Arley, ¿cómo podríamos entonces concluir el programa de hoy? El Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Si nosotros, escudriñamos las Escrituras y tomamos en cuenta la enseñanza, vemos de que Jesús vino a entregar su vida. El Señor vino a liberar de la esclavitud, aún del pecado que llevamos. Y el Señor muere para traer vida eterna. Aceptemos su sacrificio, aceptemos lo que el Señor nos manda, sigamos al Señor cada día de nuestra vida en obediencia y en amor a lo que Él ha hecho y a lo que Él seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósitos. Gracias por escucharnos y le deseamos que pase un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.